Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy nos encontramos con un tema que es siempre actual, el tema del manejo y el uso de las riquezas, de los bienes materiales y el dinero. Y las lecturas nos iluminan muy claramente este tema. Comencemos, como de costumbre, por la primera. Hoy la primera lectura está tomada del libro del Eclesiastés. La palabra Coelet en hebreo se traduce al griego por Eclesiastés, que significa predicador, hombre de la asamblea o portavoz del pueblo. Así que el Coelet es el Eclesiastés. Por eso en algunas Biblias aparece el libro como Coelet, la abreviatura QO, y en otras aparece como Eclesiastés, que es el nombre que le da la versión que estamos leyendo, la versión litúrgica. La tesis de este libro está resumida en la primera línea, muy conocida, muy famosa, que hoy leemos. El versículo 2 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta frase vuelve a repetirse al final del libro, capítulo 12, versículo 8. Vanidad de vanidades expresa un superlativo hebreo que viene a decir total vanidad o vanidad absoluta, es decir, total sinsentido. Eso es lo que quiere decir. Todo es un sinsentido total. Esa es la tesis del libro. Un poco pesimista, pero ciertamente el autor del libro no es que descarte la fe en Dios, sino que cuando mira lo que son las realidades terrenas, obviamente poniendo, diríamos, entre paréntesis a Dios, si uno mira y se fija solamente en lo que son las realidades temporales, pues sin Dios son un total sinsentido, son vanidad de vanidades. Una reflexión que el mundo de hoy se niega a hacer, una conclusión a la que hoy tantas personas no llegan y viven toda su vida en esta vanidad de vanidades. Su vida es un total sinsentido porque Dios no está presente en sus vidas, no está presente en su acción, en su actuar. El libro es una reflexión sobre la inutilidad de nuestros esfuerzos y afanes humanos. Obviamente, sin Dios. Cuando entra Dios en el cuadro, en el panorama, la cosa cambia dramática y radicalmente, como lo sabemos por la enseñanza de Jesucristo, que luego veremos en el Evangelio, y pues el proceso de la encarnación, mediante el cual Dios entra en la historia humana, se hace hombre, cambia completamente la realidad humana. Bien, la convierte en reino de Dios, y eso sí tiene sentido. Pero sin Dios, pues obviamente el Coelet dice: los esfuerzos, los afanes, los trabajos del hombre son total sinsentido, inútiles por completo y llegan al absurdo, que es el ejemplo que pone hoy el pasaje. Hoy el pasaje nos habla de trabajar para no disfrutar, trabajar para otros, que era una de las maldiciones clásicas de la ley y de los profetas. Lo encontramos en Levítico 26:16 y en el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículos 30 al 33. Trabajar y no disfrutar para que otros lo disfruten
es una de las maldiciones clásicas de la ley y los profetas. Sin embargo, hay hombres que se condenan a sí mismos a semejante maldición. No tiene sentido una actividad, y el texto de hoy menciona trabajar, preocuparse, acumular. No tiene sentido una actividad cuyo fin sea la misma actividad. Aunque el Coelet no lo indica expresamente, la conclusión de su reflexión es que la vida no tiene sentido, a menos, como ya dijimos, que esté abierta a la trascendencia, a algo superior. Ese algo superior obviamente es Dios. La vida cerrada sobre sí misma es un absurdo que se estrella contra el muro de la muerte. Todos morimos y al morir, hasta ahí llegó. Todo lo que tenemos, lo que acumulamos, lo que trabajamos, lo que disfrutamos, lo que hicimos, se acaba con la muerte, a menos que haya una apertura a la trascendencia, a algo superior. Solo el dominio sobre la muerte podría dar sentido a los afanes de la vida. Pero si la vida termina con la muerte, porque no hay más nada, entonces la vida es un absurdo, es un sinsentido, es vanidad de vanidades. De este modo, la reflexión del Coelet nos prepara para la revelación de la nueva alianza, mediante la cual el cristiano, al morir con Cristo, recibe como don de Dios la vida eterna, que como ya sabemos es la vida divina. No es la vida después cuando se muere, es la vida divina en su criatura, esa es la vida eterna que comienza en esta vida terrenal nuestra, se va desarrollando y creciendo y por supuesto llega a la culminación y a la resurrección de nuestros cuerpos en el momento final de la historia, pero que no es lo que viene después que uno se muere. Hago esta salvedad porque a veces cuando pensamos en la vida eterna es como cuando decimos pasó a mejor vida, pues a la vida eterna. No, la vida eterna comienza ya. La segunda lectura. Comentemos brevemente la segunda lectura, que también seguimos leyendo la carta de San Pablo a los Colosenses con una gran riqueza. Es cortita, pero sustanciosa. En el capítulo 3, del que hoy está tomada la lectura, comienza la sección parenética, una palabra que alguno dirá, bueno, ¿qué quiere decir el Padre con esto? Parenética significa exhortar. Parénesis es una exhortación, así que parenética significa exhortativa. Comienza la sección exhortativa, las exhortaciones de San Pablo a los Colosenses, en la que él va a tratar sobre los temas de la moral cristiana. Él va a decir cómo debe comportarse un cristiano si es de verdad cristiano. Y el fundamento de esta conducta no es otra cosa que la nueva vida en Cristo, que el cristiano recibe por su unión con Cristo muerto y resucitado a través del bautismo. Que tú y yo hemos recibido esta unión con Cristo muerto y resucitado. Ya hemos venido hablando domingos anteriores sobre este tema que aparece en otras lecturas de Colosenses. Y que por el bautismo nos hemos hecho uno con Cristo y por lo tanto participamos de su muerte y de su resurrección. Y esto trae como consecuencia una moral, un estilo, un talante de vida diferente para el cristiano, que no es el de cualquier persona del mundo. El cristiano, por tanto, aspira a los bienes de arriba, no a los de la tierra, como dice el versículo 2. Esto no significa que hay que despreciar las realidades terrestres, sino que ellas solo tienen sentido, dejan de ser vanidad, como indica la primera lectura, cuando se manejan desde Cristo. Solo entonces los bienes de la tierra se convierten en bienes de arriba, como señala Jesús en el Evangelio. Se convierten en un tesoro en el cielo, como él dice en Mateo 6:20, que nos hace ricos ante Dios, como nos dirá en el Evangelio de hoy, Lucas 12, versículo 21. El hombre viejo es el que se deja dominar por las inclinaciones de la concupiscencia desordenada. El hombre nuevo
Es el que ha dado muerte a todo lo terreno que hay en él, como dice el versículo 5. La nueva condición del cristiano resulta de su vida en unión con Cristo. Ya lo dijimos. Esto es lo que en lenguaje bíblico se denomina conocimiento. Conocimiento no es un conocimiento racional, no es saber cómo es o con quién es. Conocimiento en lenguaje bíblico significa una vida en unión a. Así que el conocimiento de Cristo es una vida en comunión con Cristo. Y de ahí se deriva la nueva condición del cristiano, fruto de su participación en Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Ya lo hemos dicho. Por eso el versículo 10 va a decir, mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. No es el conocimiento racional, yo conozco a Cristo, yo me leí el Evangelio, yo escucho lo que dice la iglesia. No, no es conocimiento racional, es conocimiento en sentido bíblico. Mediante la vida en comunión con Cristo, en unión con Cristo podríamos traducir, se va renovando el cristiano a imagen de su Creador. Es lo que dice el versículo 10, de modo que Cristo, que lo es todo, lo sea en todos, como dice el versículo 11. De esa manera, mediante la vida en comunión con Cristo, Cristo que lo es todo, porque ya lo vimos en la primera lectura de Colosenses, en el capítulo 1, ahora lo sea en todos. Es lo que decíamos domingos anteriores, que falta por completar al padecimiento, a los padecimientos de Cristo, a la vida de Cristo. ¿Qué le falta por completar? En sí mismo nada. Falta completar que se complete esa vida en los cristianos. Eso es lo que dice el versículo 11. De modo que Cristo, que lo es todo, lo sea en todos. San Pablo señala también hoy en este tramito tan corto, en esta lectura tan corta, que la avaricia es una idolatría. Cuando menciona, ¿verdad?, las obras del que aspira a los bienes de la tierra, una de las que menciona es la avaricia y dice, es una idolatría. ¿Por qué la avaricia es una idolatría? Bueno, el avaro tiene como fin acumular riquezas para sí. Dios, que es amor, es todo lo contrario. Eso es lo que significa amor. Se da por completo para buscar el bien del otro. Dios no busca nada para sí. Dios busca todo para el otro. Por lo tanto, no es posible vivir la comunión con Dios y ser avaro. El avaro ha suplantado a Dios por las riquezas, a las que se da por completo, a las que sirve como solamente se puede servir a Dios. Y las tiene que servir de esa manera porque ha hecho de ellas un Dios, para poderlas acrecentar y conservar sin medida y sin pensar en el bien de nadie. Ahí está la clave de la tragedia. No solamente una ansia desmedida por los bienes materiales y las riquezas, sino un poseerlas para sí sin pensar en los demás. Esta última idea la pondrá de relieve muy claramente la parábola que próximamente comentaremos, que Jesús indica, que Jesús nos trae en el Evangelio de hoy. Pasemos entonces al Evangelio. En el Evangelio nos encontramos a un Jesús que se niega a intervenir en el caso de un hombre que le pide que resuelva una disputa de herencia con su hermano. A los rabinos de la época, a los rabinos de la época de Jesús, por eso le hacen la petición a él, se les solicitaba a menudo este tipo de intervención. La Mishnah, que es el compendio de las tradiciones orales rabínicas, contiene de hecho una sección sobre las herencias. Era como un vademecum, ¿verdad? Tenía un manual donde podrían los rabinos referirse para, en caso de una disputa como la que le presentamos hoy a Jesús, poder dar indicaciones que fueran conformes con la ley. Jesús se niega a intervenir en esa disputa. Él no es un rabino más.
Sin embargo, la negativa de Jesús no significa que no le dé importancia a las cuestiones socioeconómicas, sino que Jesús va a ir a la raíz del problema en lugar de solucionar el caso concreto que se le presenta. De esta manera establece el principio que hay que tener en cuenta, y que es: mirad, guardaos de toda clase de codicia. Versículo 15. Y la razón que da el mismo Jesús es que, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Versículo 15. Desde la codicia nunca podremos resolver los problemas entre nosotros, porque los bienes materiales, la riqueza, el dinero, nunca funcionan como sostén y apoyo para la vida. No podemos hacer depender la vida de ellos. ¿Por qué no? Porque no es así, porque hoy están y mañana no están. El que hace depender su vida de algo que hoy está y mañana no está, como decía Jesús en otra parte del Evangelio, construyendo su casa sobre arena. Cuando venga la tempestad se lo va a llevar a él, por supuesto, la casa y todo lo que encuentre. Porque no se afincó, no se estableció sobre algo que realmente es permanente. Y eso único permanente es Dios, su palabra. Como dijimos al comentar la primera lectura del Eclesiastés, una vida cerrada sobre sí misma es un sinsentido total que se estrella contra el muro de la muerte. Cuando las riquezas, y en general cualquiera de los bienes de este mundo, dejan de ser medios para un fin, para amar, y se convierten en fines, se constituyen en el bien supremo, ocupando así el lugar que solo Dios puede llenar. El resultado es que nada en la vida satisface y todo resulta en un sinsentido, vanidad de vanidades, porque no se puede poner como fundamento de la vida algo que hoy es y mañana desaparece. Y lo único que hoy es y nunca desaparece, porque ha existido desde siempre y para siempre, es Dios. Cuando Dios es el fundamento de nuestra vida está sólida, tenemos estabilidad emocional, espiritual, podemos amar, que no es fácil, pero podemos amar con una vida en unión con Cristo. Si nuestro apoyo no es Dios, sino algo que hoy es y mañana no, estamos como una veleta y no es posible amar. No es posible amar. Así que cuando los medios dejan de ser medios y se convierten en fines, ese es el gran problema. Y esa es una tentación muy grande con las riquezas. Por eso hoy las lecturas nos hablan de las riquezas y de los bienes materiales. Porque es muy fácil poner nuestra seguridad en ellas. Es muy fácil pensar que con dinero se resuelven muchas cosas. Mucha gente piensa que con dinero se resuelven prácticamente todas las cosas. Y por eso es un desenfreno por tener, por comprar, por acrecentar, como el hombre de la parábola de hoy. Jesús va a ilustrarnos entonces con esa parábola que vamos a comentar a continuación, la enseñanza. Ya nos dijo, ¿cuál es la enseñanza? Guardaos de toda clase de codicia. Y va a explicarla con una parábola. Nos encontramos con un hombre que ya de por sí es rico y que además es bendecido por Dios con una abundante cosecha en sus tierras. Jesús no está diciendo que ser rico sea malo, no dice eso. Jesús no está diciendo que tener una abundante cosecha sea malo, al contrario, eso es una bendición de Dios. Ser rico es una bendición de Dios. Las riquezas no son malas. El acrecentar una riqueza por hacer un buen negocio, tener una buena cosecha, eso no es malo. Lo que es malo es cómo lo hacemos, si lo hacemos recurriendo al mal, que en este caso no es así, o si lo hacemos para un fin equivocado. Por ejemplo, en este caso, que es lo que ilustra la parábola,
acumular por acumular para estar más seguros pensando que esa acumulación nos da seguridad. Ahí está el problema. Así que repito, la riqueza no es mala, es lo que hacemos, es el fin que ponemos. Y si la convertimos en fin, entonces sí. Pero si la usamos como medio para un fin, el fin es el que va a determinar si la riqueza es mala. En sí misma no es mala. Así que no hay nada incompatible con tener abundancia de bienes y ser un buen cristiano. Esto es importante. El problema es con cómo hemos adquirido esos bienes, que en el caso de la parábola es legítimo todo, o para qué queremos esos bienes y qué estamos haciendo con esos bienes. Ahí es donde está el problema. Queda claro que para vivir digna y cómodamente, este señor de la parábola no necesita todos los bienes de que dispone. Está claro, porque ya era rico y además tiene una abundante cosecha. Resulta que este señor, en lugar de pensar en lo que no tiene, la sobreabundancia de la que él goza por pura gracia de Dios, en lugar de pensar en ellos y compartir sus bienes generosamente, del mismo modo que los ha recibido de Dios, en su mente solo hay cabida para sus posesiones, acumularlas y guardarlas. Los demás, sobre todo los pobres, no existen. En su lógica equivocada, más posesiones son sinónimo de más seguridad. Son sinónimos de una vida más placentera, más felicidad. Mucha gente piensa así, ¿eh? Cuidado, que esto no es una cosa de hace 2000 años en la parábola, no. Mucha gente piensa más posesiones, más riqueza, más dinero, sinónimo de más seguridad y sinónimo de más felicidad. Así que si quiere una vida segura y feliz, vamos a acumular, vamos a tener. Ahí está el problema. Este señor cree que con la gran cosecha que ha tenido este año, lo único que le falta, que es lo único que le faltaba para vivir ahora muchos años con seguridad y felicidad, lo que nosotros llamamos dándose buena vida. Se olvida que sus posesiones no pueden acompañarle luego de la muerte. Vivió sin amar a Dios y al prójimo con los bienes que Dios le había dado. ¡Qué tragedia! Tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, porque esto es una tragedia. Vivir sin amar a Dios y al prójimo con los bienes que nos ha dado. Y amar no es una limonita, no es cualquier cosita, no es una monedita al que nos pide en la calle, no es cualquier cosita que de momento sacamos del bolsillo. No, es amar. El amor no son migajas. El amor es, para un cristiano que vive la vida en unión con Cristo, el amar es amar como Cristo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. No que se repartan migajitas de amor. No. Esto, mucho cuidado, esto es un tema que a todos nos toca porque los bienes materiales se nos pegan y de manera insensible vamos, no sé, es que como que uno empieza a pensar, es tan fácil pensar si tengo más, si puedo más porque tengo más riqueza, estoy más seguro y estoy más tranquilo y estoy más feliz. Esa es la lógica de este señor y por lo tanto pasó olímpicamente de los que estaban a su alrededor, sobre todo de los pobres. Se olvidó, como dijimos, de que las posesiones no se pueden llevar con nosotros cuando nos morimos. Cuando llega ante el Señor, se va a encontrar ante Él con las manos vacías, porque lo único que nos llevamos en las manos, después de la muerte, es lo que hayamos amado. Los únicos bienes que nos vamos a llevar con nosotros son los que hayamos empleado en amar. Por supuesto, cuidarnos a nosotros mismos, porque hacen falta recursos materiales para vivir una vida digna. Cuidar a nuestra familia, empezando por nuestra familia inmediata, esposo, esposa, hijos, personas que dependen de nosotros. La manera en que los hayamos amado con los bienes materiales, eso es lo que nos vamos a llevar. Todo lo que hayamos hecho en contra del amor con los bienes materiales, eso es cero. Tendremos las manos vacías.
Así que este señor atesoró para sí, como dice Jesús en el versículo 21, y no fue rico ante Dios. No supo labrarse un tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo, repito, es la riqueza que hemos empleado para amar. Nosotros mismos, cuidarnos y vivir saludable y dignamente, los que dependen de nosotros, empezando por la familia, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, las personas de nuestra comunidad de fe, los enfermos, los pobres sociológicamente, los que necesitaban para comer, los que necesitaban para vestir. Si los hemos sabido amar generosamente, como Dios nos ama a nosotros, con todo lo que somos y tenemos, pero hoy estamos hablando de las riquezas, los bienes materiales y el dinero. Si los hemos sabido amar generosamente con el dinero, nuestras manos estarán llenas. Tendremos ese tesoro en el cielo después de la muerte. Si no los hemos amado, hemos repartido limosnitas, hemos dado migajitas, hemos salido del paso para que no nos fastidien, para quitarnos lo de arriba, tendremos las manos vacías después de la muerte. La codicia del dinero, con el que no se puede comprar la virtud, ni el amor, ni la felicidad, ni la salud, ni la vida, no solo no puede satisfacer al ser humano, sino que le incapacita para alcanzar lo único que realmente lo satisface, para vivir en comunión con Dios, amando a Dios y al prójimo. En otras palabras, la codicia mata al codicioso. Así que, cuidado con esto. Cuidado con la codicia, cuidado con la avaricia. El dinero no lo compra todo. Al contrario, si no se maneja para amar, si no se usa para vivir en comunión con Dios, amando a Dios y al prójimo, mata al que lo tiene. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 2556, el desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y cita la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de corazón. Me detengo a explicar esto un momentito. Los pobres de corazón son aquellos cuya riqueza es Dios. El desprendimiento de que nos habla el catecismo no implica solo el despojarse de los bienes materiales en sentido físico, sino sobre todo el no estar apegados a ellos, el no estar apegado a ellos, de modo que podamos manejarlos según lo requiera el amor a Dios y al prójimo, como ya hemos dicho. El amor a Dios y al prójimo es la norma que tiene que guiar nuestro uso de todo. Pero estamos hablando hoy de los bienes materiales, la riqueza y el dinero. Así que desprendimiento no quiere decir que vamos a entregarlo todo y quedarnos con la ropa que tenemos puesta. A lo mejor sí, en algunos casos. Sabemos que San Francisco de Asís lo hizo. Es más, se quitó todo lo que tenía, ¿verdad? Que el obispo sabemos que lo tuvo que cubrir. Pero no para todo el mundo este es el camino. Ahora, el desprendimiento sí es el camino para todo el mundo. Por eso está en el catecismo. Quiere decir, no apegarme a lo que tengo, de modo que pueda tener la libertad necesaria para manejar esos bienes, para amar a Dios y al prójimo según sea necesario en cada momento. Así que, desprendimiento puede significar despojarme de los bienes físicamente, o puede significar conservarlos para con ellos servir y amar a los demás. Todos necesitamos meditar sobre nuestra relación con los bienes materiales y las riquezas. ¿Hasta qué punto nuestra seguridad, lo que el Evangelio llama nuestro tesoro, está puesta en los bienes materiales más que en Dios? Seamos honestos. Pensemos, invoquemos al Espíritu Santo y reflexionemos un rato en oración en silencio. Para ver esto debemos examinar nuestras acciones. Ahí es que se sabe.
Uno puede pensar, no, 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 yo confío en Dios, no en el dinero. Bueno, ¿y tus acciones? ¿Y mis acciones cómo son? Les comparto algunas preguntas que nos pueden ayudar. Compramos cosas que no necesitamos, aunque su costo sea elevado, mientras que para socorrer al prójimo somos tacaños. Tenemos que gastar en reparar o reemplazar bienes por no tratarlos con cuidado, pudiendo destinar esos fondos a hacer el bien a otros. Aunque tengamos lo suficiente para vivir holgadamente, ¿queremos seguir acumulando pensando en que eso nos da más seguridad? Bien, examinemos nuestro uso del dinero, hermanos. Es muy importante que amemos con nuestro dinero, que amemos a nuestra familia, que amemos a nuestros parientes, familia extendida, a nuestros compañeros de trabajo, estudio, que las riquezas estén puestas al servicio del amor. No es despojarnos, regalarlo todo y quedarnos sin nada. Es utilizar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, gratuita y generosamente, porque las riquezas y los bienes materiales son un don de Dios. Utilizarlo para amar, para servir al prójimo, para buscar el bien de los demás, para buscar el bien de nuestra comunidad parroquial. ¿Cómo es nuestra ofrenda a la comunidad parroquial? El dinero que compartimos generosamente para amar, porque la ofrenda a la comunidad parroquial es una manera de amar a los hermanos en la fe. Si cada cual da generosamente conforme a como Dios le da, hay dinero de sobra, porque Dios no deja de darle a todo el mundo. Claro, no le da a todo el mundo lo mismo, unos tienen más, otros tienen menos. Unos tienen más ahora y menos después, otros tienen menos ahora y más después. Eso sigue cambiando con el tiempo, pero en un momento específico Dios le da a una comunidad todo lo que necesita para vivir dignamente sus sacerdotes, mantener el culto con el esplendor y el cuidado y el cariño que la liturgia exige, para que la planta física esté como Dios manda, para que se hagan obras de apostolado y de caridad con generosidad, para que se dé testimonio de que el reino está viviéndose allí. Pero eso Dios quiere que se haga a través nuestro, con la manera en que compartimos con la comunidad de fe nuestros bienes materiales, nuestra riqueza y nuestro dinero. Todos estos temas yo les invito a llevarlos a la oración, a examinarse profundamente y, con la ayuda de Dios, tomar acción y cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que mejorar, quitar lo que haya que quitar, para que el reino de Dios esté más vivo y presente, para que podamos realmente, como decía San Pablo en la segunda lectura, mediante el conocimiento, irnos renovando a imagen de Dios nuestro Creador. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.